familiar. Aleluya. Génesis capítulo 33. Vamos a leer el verso 4. Gloria al Señor. Si usted lo encontró, nos lo hace saber con un amén. Amén. Leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que así como la lluvia y la nieve desciende del cielo, riega la tierra y la hace producir, germinar, así sea tu palabra, que no retorne vacía, sino que por medio de ella tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Muchas gracias. Gloria al Señor. Reconciliación familiar. Gloria a Dios. Bien, amados, pues el Señor puso en nuestro corazón elegir esta historia para así compartirla con cada uno de ustedes acerca de una de las familias patriarcales que aparecen en las Sagradas Escrituras. Y esta familia estaba compuesta por Isaac y Rebeca, eran los principales en la casa, y de ellos pues nacieron dos gemelos, uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob. En Génesis capítulo 25 nosotros encontramos donde allí Rebeca tenía una condición, y era que ella no podía, en Génesis 25, Rebeca tenía una condición, y es que ella no podía tener hijos, era estéril. Y Isaac, producto de esta condición que tenía su esposa, le hace una oración a Dios y le pide al Señor que mire a su esposa, ¿verdad? Y producto de esta oración sabemos que Dios tuvo misericordia de ella, ya que en aquellos tiempos la esterilidad en la mujer era vista como una afrenta, era vista como algo de lo que la mujer incluso se avergonzaba. Entonces Dios le permitió a Rebeca quedar encinta, y de ese embarazo Dios emitió una profecía acerca de que esos dos seres que habían en su vientre iban a ser dos naciones, dos pueblos que iban a ser divididos desde sus entrañas. Un pueblo sería más fuerte que el otro, y el mayor serviría al menor. Entonces sabemos que aún desde el momento en que se produjo el alumbramiento, el nacimiento de Esaú y Jacob, estos muchachos tuvieron disputa, estuvieron disputándose desde ese entonces. En el momento en que Rebeca da a luz, el texto bíblico enseña que Isaac tenía 60 años de edad. Eso para nosotros hoy en día se ve mucho, pero sabemos que las condiciones que habían en aquella época no eran iguales. Igual no era una edad, no era que ellos eran jóvenes, era una edad avanzada, pero los propósitos de Dios se interponen aún por encima de cualquier obstáculo, cualquier condición natural que podamos nosotros experimentar o tener. El propósito de Dios se cumple por encima de todo. Entonces,
Sabemos que los muchachos nacen, dice que crecieron, y Esaú tenía una particularidad, y es que era diestro en la caza, era hombre del campo, pero Jacob era diferente, era varón quieto, y cuando busqué el significado de la palabra quieto, no se refiere a una quietud de tranquilidad, sino que la palabra quieto allí que se utiliza significa integridad, significa recto, significa gentil. Es decir, que el significado de esta palabra nos revela algo acerca del carácter que poseía Jacob, quien más adelante vemos que su madre se inclinó por amarle a él. Dice que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, y más Rebeca amaba a Jacob. Nosotros sabemos, amados, que los hijos que nosotros tenemos, aunque en el caso de los que son hijos de padre y madre, aunque hayan estado en el mismo vientre, no necesariamente y muy difícilmente salgan con el mismo carácter. Tienen carácter distintos y nosotros los podemos identificar en la medida que uno va monitoreando y observando el crecimiento y el desarrollo de ellos. Uno se da cuenta que tienen características diferentes, van desarrollando ciertas habilidades y ciertas aptitudes que a uno y al otro los distinguen y los hacen diferentes. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de poder acompañar a nuestros hijos en el desarrollo y en el crecimiento conforme a cada una de las habilidades que ellos van desarrollando y van adquiriendo dentro del marco de la voluntad de Dios. Siempre dentro del marco del temor de Dios y de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué es importante nosotros identificar esto? Porque de no hacerlo, podemos en algún momento cometer el error de comenzar a comparar uno con el otro. Y tal vez ignoramos el hecho de que son diferentes. Y uno quisiera que tal vez el uno sea parecido o igual al otro. Pero es muy difícil. Porque Dios, en el diseño de Dios, son diferentes. Entonces debemos de pedirle a Dios la sabiduría, el entendimiento, para que nos ayude a poder identificar el carácter de nuestros hijos. Y en función de lo que Dios le ha otorgado a ellos de manera individual, poder acompañarles en su crecimiento y en su desarrollo, enseñándoles por encima de todas las cosas que el temor de Jehová es el que tiene que prevalecer en su vida y en su corazón. Lo primero es lo principal, que Dios sea el primer lugar en sus vidas. Si hay algo que tienen que tener en común ellos, es que Dios esté en el centro de sus corazones. Ya a partir de ahí, el Señor va a permitir, con el acompañamiento nuestro, que ellos se vayan desarrollando. Pero no podemos tampoco mostrar de manera abierta una inclinación hacia uno o hacia el otro. ¿Por qué? Porque esto provoca una rivalidad que fue algo de lo que aconteció con esta familia que estamos tratando hoy. Mire, nosotros sabemos que los niños, hay uno que es más cariñoso que otro probablemente. Hay uno que es más expresivo que otro. Pero hay otro que, aunque no sea expresivo, podemos decir que es cariñoso, pero tal vez no lo expresa. Por ejemplo, yo no expreso mucho el cariño. Mi hermana expresaba mucho más el cariño, pero mi mamá me quería y yo la quería a ella. Entonces, es bueno nosotros identificar esta parte, que hay muchos de los niños, de nuestros hijos, que tal vez son, desde que usted llega, se le tira arriba y mami para aquí, mami para allá. Y hay otro que cuando usted llega, sion papi y ya, o sion mami. Entonces, irles acompañando e ir moldeando su carácter conforme a la escritura, conforme a la sabiduría que Dios nos ha entregado por medio de la palabra del Señor.
pero no crear rivalidad entre ellos. Es probable que, y uno se da cuenta cuando uno es un poquito más cariñoso que el otro, pero tratemos de ser discretos en no mostrar esta diferencia de manera que la misma cree una rivalidad entre ellos. No es que nosotros no vamos a reconocer que uno es más cariñoso que el otro, no, usted puede reconocerlo, pero no tomar eso como un pretexto para que entre ellos haya una rivalidad y una enemistad, sino incluso enseñarles a ellos mismos que el Señor nos hizo diferentes, que el Señor nos ha hecho diferentes, pero a cada uno con sus virtudes y por medio de la naturaleza pecaminosa con sus defectos, no porque Dios haya hecho a alguien defectuoso. ¿Se entiende eso? Gloria al Señor. Entonces, sucede el hecho de la primogenitura. Sabemos que Jacob era poco hábil de mente y dice que hizo un potaje, y Esaú, como acostumbraba estar en el campo, no estaba en la casa, dice que llegó cansado y le dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Cuando yo leo guiso rojo, interpreto que Jacob se quedó observando el guiso, porque yo pregunto cómo él se dio cuenta que era rojo. Tuvo que haberse quedado mirándolo, ¿sí o no? Entonces él puso su mirada. El hombre venía cansado, como uno suele llegar del trabajo y hambriento, y puso su mirada en este guiso rojo, y él mismo dijo: pues estoy muy cansado. Entonces fue llamado su nombre Edom. Sabemos que Esaú fue el padre de los edomitas, que más adelante le dieron muchísima carpeta al pueblo de Israel. Entonces, para no detenerme mucho en esta parte, sabemos que Jacob le propuso a Esaú que le vendiera su primogenitura, y la primogenitura era algo que se le otorgaba al primogénito, se le otorgaba el título de la familia, como que si fuera el representante, el que iba a representar al padre, y una porción doble de la herencia también se le entregaba al que le correspondía la primogenitura. Mientras que la bendición constituía un reconocimiento extra del derecho a aquel que le correspondía la primogenitura. Entonces sabemos que Esaú menospreció su primogenitura y se la entregó en un momento determinado a Jacob. Entonces, suele pasar mucho que los padres que los hijos imitan la conducta de los padres. Incluso hay hijos, ya sea para bien o para mal. Incluso hay hijos de nosotros que usted se pone a observarlo cuando están durmiendo y duermen igualito que como usted duerme o como yo duermo. Entonces, Isaac hizo algo que había hecho su padre, Abraham. Entonces dice que Isaac se presentó un hambre en la tierra. Algo similar sucedió con Abraham. Hubo un hambre en la tierra y Abraham, producto de esa hambre, fue a Egipto. Y allí conocemos la historia de que él dijo que Sara era su hermana. Y el faraón de aquel entonces pues quiso porque Jehová no le permitió al final consumar el asunto. Y producto de esto, ¿verdad? Sabemos que Dios intervino. Pero Abraham lo hizo en 2 ocasiones y en el caso de Isaac, aquí hace lo mismo que había hecho su padre. Nuestros hijos se fijan más en lo que nosotros hacemos que en lo que nosotros decimos. Nosotros debemos sembrar más con el ejemplo que con lo que decimos. Amén, hermanos. Y eso no significa que no digamos. Hay que hablar y hay que decir las cosas. Pero yo pienso que es más eficaz enseñar con el ejemplo que enseñar con las palabras. Y Cristo es nuestro mayor ejemplo en este sentido, que nos enseñó con su estilo de vida. Entonces Isaac también dijo que cuando fue a aquel lugar a Gerar,
que fue uno de los lugares donde estuvo también Abraham cuando interactuó allí con Abimelech. Y dice que le preguntaron acerca de su mujer y él respondió: era mi hermana, porque tuvo miedo. Óigame, cuando uno se pone a leer esa historia y la historia de Abraham, pareciera como que sí es lo mismo, solamente cambian los personajes. Pareciera lo mismo, solamente cambian los personajes. Entonces sabemos que Dios intervino allí, no permitió eso. Bueno, en el capítulo 27 Jacob obtiene la bendición de Isaac, el pacto, esta promesa que Dios había hecho y que iba pasando de generación. Jacob se apodera de la bendición que le tocaba también a Esaú. Entonces, aunque tenemos que decir que ya Dios había hecho una promesa, Dios había dicho que el mayor serviría al menor. Es bueno recalcar el hecho de que a pesar de que había una promesa de parte de Dios en cuanto a que Esaú iba a servir a Jacob, los medios que Esaú, o la actitud que Jacob tomó en medio del proceso para obtener parte de lo que le correspondía, no fue la forma correcta, y Dios no alabó esto. Entonces, Dios no aprobó la conducta de Jacob al engañar a su hermano y al utilizar el engaño para apoderarse de esta primogenitura. ¿Por qué decimos esto? Bueno, hubo consecuencias para Jacob. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? En primer lugar, fue desterrado, tuvo que salir huyendo porque su hermano lo quería matar. Otra de las consecuencias que sufrió Jacob es que nunca más volvió a ver a su madre, por causa de salir huyendo. Pero también Labán lo engañó a él en varias ocasiones. Y no obstante, esta mala conducta de Jacob también se transmitió a sus hijos, porque sabemos la historia de que dos hijos de Jacob, por vengar a su hermana en la ciudad de Siquén, estos fueron Simeón y Leví, dice que engañaron a los varones de aquella tierra y los indujeron a circuncidarse. Y en el momento donde el dolor estaba más fuerte, dice que tomaron espada, y ya usted sabe lo que hicieron en aquel lugar. Es decir, que de alguna manera tuvo consecuencias Jacob, aunque lo más importante de la actitud de Jacob es que se arrepintió. Se arrepintió. Dios no se complace en que usted y yo fallemos. Ahora bien, si usted y yo fallamos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos de corazón y procurar no reincidir en el pecado, sino que el temor reverente de Jehová esté en nuestros corazones, y que por ende evitemos ofender a Dios por medio del pecado. Pero reitero, pues, en la medida que le fallemos al Señor, acercarnos a Él y arrepentirnos de todo corazón. Entonces, sabemos todo lo que pasó con Jacob mientras salió huyendo. Dios se le apareció en Betel. Dios le recordó la promesa que le había hecho a Abraham: en ti, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Sabemos que luego fue donde Labán, que fue una de las instrucciones que Isaac le dio a Jacob cuando iba a salir huyendo, le dijo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Y siempre nosotros tenemos que inculcarle a nuestra familia que cuando vayan a interesarse en alguna persona que sea dentro del redil, que tiene que ser una persona cristiana. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada, ¿verdad? Sabemos que la Biblia enseña claramente que no debemos hacer el yugo desigual. Esto lo vemos, reitero, cuando Isaac le dice a Jacob: no tomes de las hijas de Canaán.
No te acerques a ellas. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, es que, hermano, en Canaán se practicaba el politeísmo, adoraban diferentes dioses, muchísimos dioses. Y la adoración a esos dioses y las prácticas que cometían los habitantes de la tierra de Canaán entraban en conflicto con los principios del Dios a quien Jacob y a quien Isaac le servían. Entonces, tenemos que, ¿verdad?, siempre inculcar en el corazón de nuestros hijos el temor de Jehová y también orientarles en este sentido. Entonces, Dios se aparece a Jacob en Betel. Jacob sirve a Labán por Raquel y por Lea. Jacob tiene varios hijos con Lea, con Raquel, con Bilha, con Silpa, con las criadas. Se presenta un problema entre Jacob y Labán, y por esta causa Jacob tiene que salir huyendo. Labán va detrás de él, pero vemos el cuidado de Dios en cada momento, porque en un momento determinado incluso Dios se le aparece a Labán antes de que se encontrara con Jacob, le habla, dice que en sueños se le apareció y le dijo: mira, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente, por la intención que llevaba Labán al acercarse allí a Jacob. Pasaron unos 20 años desde que Jacob salió huyendo de la tierra de sus padres, desde donde vivían, ¿verdad? Y todavía había algo que estaba pendiente por resolver. Y algo que el Señor ministraba a mi vida, hermanos, es que puede ser con un familiar cercano o lejano que haya sucedido alguna ofensa en nuestra vida, ya haya sido con nuestro padre, con nuestra madre, con algún hermano, con algún primo, con alguna prima, con alguien de nuestra familia. Y esa ofensa nunca se resolvió. Y probablemente cuando yo veo a esa persona, siento como cierto resentimiento hacia ella. Entonces, había un problema no resuelto entre dos hermanos gemelos. Y Jacob dice que siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Sabemos que allí él pudo constatar que era un campamento de Dios aquel lugar. Y tenía la intención Jacob de reconciliarse con su hermano Esaú. Sin embargo, sabemos que el temor se había apoderado de Jacob. ¿Por qué? Porque cuando, a menos que tenga la conciencia cauterizada, cuando una persona ha cometido una falta, tiene algo dentro de sí que le avisa y le hace entender que algo no está bien. Yo no diría solamente, cuando digo algo, me refiero a la conciencia. Pero en el caso de nosotros los cristianos, no podemos decir algo, tenemos que decir a alguien, que es el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia, y procura siempre que nosotros estemos delante de Dios de una forma aprobada, que vivamos una vida aprobada delante de Dios. El Espíritu Santo siempre nos corrige, nos redarguye, nos enseña cuando algo no está bien, para que nosotros podamos corregirlo, de manera que eso no sea un obstáculo para que cuando la trompeta suene, nosotros podamos irnos con Cristo. Entonces, hay un gran hombre de Dios en la historia llamado George Mueller, que le preguntaron, era un hombre de fe y oración tremendo, a él le preguntaron que cuál era la parte más importante de la oración. Y él contestó desde su punto de vista que la parte más importante de la oración era el momento después que usted decía amén. ¿Por qué?
Porque no importa qué tan buena o qué tan íntima haya sido la oración, nuestra fe se verá reflejada en lo que hacemos después de haber orado delante de la presencia del Señor. No solamente es con la fe abstracta, sino con las obras que manifiestan esa fe y esa intimidad que nosotros experimentamos con el Dios del cielo. ¿Por qué? Porque Jacob se estuvo preparando, incluso preparó un presente para su hermano, con tal de agradarle, con tal de aplacar la ira que él entendía, ¿verdad? Y la ira con la que él se alejó de su hermano por causa de la primogenitura que él había usurpado. Entonces, Jacob tiene un encuentro con un personaje en el versículo 22 del capítulo 32, donde le es cambiado el nombre. Este personaje le dice: ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Entonces, luego que Dios le cambia el nombre, y junto con cambiarle el nombre le cambia su identidad, porque hasta ese punto Jacob era reconocido como un usurpador y como un engañador. Pero a partir de que Dios le cambia el nombre, ya no es conocido de esta forma. Por ende, ya había un futuro diferente que le esperaba. Y eso es parte de lo que sucede con usted y conmigo, amados. Cuando el Señor viene a nuestra vida, cambia nuestro nombre. Tal vez cuando nosotros estábamos allá en el mundo nos decían un apodo que uno lo escucha ahora y probablemente hasta le dé vergüenza. Pero ahora ya no nos dicen ese apodo o ese nombre que nos decían antes. Por lo regular nos identifican como varón o siervo o sierva. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa identidad es Cristo quien nos la otorga. Cristo cambia nuestro carácter. Cristo cambia nuestra identidad. Pero no solamente cambia nuestra identidad, sino que provoca que los demás vean y asuman como bueno y válido ese cambio que Él ha provocado en nuestra vida. Alaba a Dios mi alma para siempre. Gloria al nombre del Señor. Jacob se estuvo preparando para el encuentro con su hermano. Y dice que le avisaron que Esaú venía con 400 hombres a encontrarse con él. Y cuando él escucha esta noticia, obviamente el temor incrementó en su corazón. Porque si usted se va a encontrar con una gente, y esa gente que usted le hizo algo, que usted sabe que usted le falló, y le dicen que esa persona viene con 400 hombres, lo menos que usted va a pensar es que esa persona viene con la paz. A menos que haya habido una intervención divina. A menos que la mano de Jehová se haya interpuesto en el corazón de esa persona que tenía pensado hacerle daño a usted o hacerme daño a mí, porque Esaú dijo: el luto va a llegar a la casa de mi padre, yo voy a matar a ese hombre. Eso era lo que había en el corazón de Esaú. Pero de alguna manera, hermanos, que yo no sé explicar, simplemente lo puedo aceptar por la fe, Dios intervino en el corazón de Esaú. No hay evidencia bíblica suficiente para nosotros buscar el momento específico en que se produjo este cambio en el corazón de Esaú. Pero el simple hecho de la actitud que él mostró y que vamos a ver más adelante, tenemos que llegar a la conclusión que necesariamente, porque eso es una de las cosas que a mí me encanta de Dios, que Él hace algo, aleluya, de manera que no queda duda de que fue Él que lo hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces Dios hace cosas extraordinarias para que ninguno de nosotros nos atribuyamos la gloria, sino para que lleguemos a la única conclusión, aleluya, de que Él es que tiene el poder para hacerlo. Oh, alabado sea Dios.
Aleluya. Y Dios lo hace así muchas veces, aún para cuidar nuestro propio corazón, para que no lleguemos a pensar que fue simplemente porque oramos mucho, o porque ayunamos mucho, o porque venimos mucho a la iglesia por nuestra propia justicia, sino que ha sido por sus muchas misericordias, ha sido por su gracia. Dios restaura y reconcilia a la familia, aleluya, por su gracia. Bendito es el nombre del Señor. Y yo creo, hermanos, que Dios tiene la intención en esta noche de sanar corazones, de sanar heridas del pasado, de sanar heridas de personas cercanas a nosotros que amábamos, que nos hirieron, que nos lastimaron, y que probablemente esa herida todavía está abierta. Y aunque en ocasiones la ignoramos, de repente nos viene a la memoria de nuevo. Aleluya. Y comenzamos a experimentar el dolor y la desesperación. Y nos ahogamos en un río de lágrimas. Aleluya. Y en aquel momento el enemigo probablemente viene y nos ministra y nos dice que ya no hay esperanza. Aleluya. Pero en esta noche Dios ha venido a decirnos que todavía hay esperanza de que haya una reconciliación en la familia. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde que esa ofensa se produjo. Yo no sé si esa herida todavía está abierta en tu corazón. La Biblia enseña que aproximadamente 20 años pasaron para que se produjera el encuentro entre Jacob y Esaú. Aleluya. Jacob armó una estrategia con lo cual pretendía cuidar a su familia de lo que él entendía que iba a ser un ataque inminente de parte de su hermano. Y es que Dios no quiere la enemistad en la familia. Dios está interesado en que la armonía y la paz reine en el seno de la familia. Yo no estoy diciendo que no haya problema, no, van a haber problemas, pero que cuando se presenten estos problemas, aleluya, vayamos a la fuente de gracia y misericordia para buscar auxilio, socorro, ayuda, para que nos ministre lo necesario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muchas veces tenemos que echar por el piso nuestro orgullo y nuestro ego para decir perdón, aunque no haya sido yo el que haya ofendido. Alaba a Dios mi alma en esta hora. A esa persona que tanto amo y que está a mi lado y que tal vez me lastimó, por amor al que me llamó, yo me acerco y le digo: te perdono. Mire, para hacer eso solamente Dios lo hace. No es posible que usted y yo con nuestra fuerza lleguemos a esa conclusión. Solamente por la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Dice que Jacob puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Aquí muestra el hombre cierta inclinación. Sabemos que Jacob trabajó en principio, fue por Raquel. El hombre estaba aficiado de Raquel. Pero primero le entregaron a Lea. Usted sabe que Labán, Dios tenga misericordia. Pero entonces hace algo que muestra que hubo un cambio en su vida. Y dice que él pasó delante de ellos. Y dice que se inclinó 7 veces hasta que llegó a su hermano. Bendito es el nombre del Señor. Esta señal de inclinarse de la forma que Jacob lo hizo era una señal de respeto a un rey, hermano. Era una señal que enviaba un mensaje. Alaba a Dios mi alma en esta hora. Entonces, cuando Esaú ve la actitud de Jacob, dice que salió corriendo a su encuentro. Yo me imagino, no lo especifica la Biblia, pero yo me imagino a Jacob cuando vio que Esaú iba corriendo para encima de él. Un hombre que lo había engañado. Usted
Usted se imagina que usted haya tenido un problema con alguien que no se haya resuelto y de repente esa persona vaya corriendo para donde usted. Yo creo que si me pasa eso, yo salgo corriendo también. A menos que haya una intervención divina. Hermano, dice que cuando Esaú salió a su encuentro, primero dice que lo abrazó. Aleluya. Después que lo abrazó, dice que se echó sobre su cuello. Luego que echó sobre su cuello, dice que le besó. Hasta ese momento, solamente Esaú estaba mostrando externamente lo que había ya en su corazón luego que Dios había intervenido. Pero me llama la atención que aquí no dice que Esaú lloró, dice que lloraron. Alabanza, aleluya. No dice que lloró, dice que lloraron. Es decir, que hubo un llanto de ambas partes. Alaba Dios mi alma en esta hora. Dios estaba restaurando los dos lados, porque hay ocasiones en las que solamente un lado se restaura, pero Dios quiere que sean restaurados los dos. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, este fue un encuentro ejemplar para muchos de nosotros. Siempre debe haber en nosotros la intención de que haya reconciliación en medio de la familia. Nosotros sabemos que vivimos en medio de una sociedad disfuncional, una sociedad que vive de espaldas a Dios, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y en ocasiones parte de ese sistema ha salpicado nuestro hogar a través de algún familiar cercano o lejano nuestro. Pero nosotros debemos de servir de entes de transformación y cambio para provocar que se imponga el carácter de Cristo por encima de cualquier actitud contraria al mismo. Debemos siempre procurar que el perdón de Dios sea el que prevalezca. Bendito es el nombre del Señor. Hay algo que a mí me llama la atención, ya para ir concluyendo, y es que Jacob, después de haber tenido este encuentro con su hermano, de alguna manera todavía dio lugar a que el temor permaneciera en su corazón. ¿Por qué usted dice eso, varón? Bueno, Esaú le propuso que fueran a su tierra, a Seir. Y Jacob le dijo: mira, vete adelante, porque yo tengo animales, están paridos, tengo también las mujeres que tienen niños pequeños y no puedo ir al paso, al ritmo tuyo. Pero cuando Jacob le dijo eso, Esaú siguió para su tierra, que era Seir. Eso estaba al sur de esa tierra. Y Jacob cogió para la ciudad llamada Sucot, que quedaba al norte. Cogió para el otro extremo. ¿Qué nos da a entender eso, hermano? Que sí, es muy probable que Dios haya intervenido y haya provocado alguna reconciliación o arrepentimiento en nuestro corazón. Pero podemos nosotros, con alguna actitud, provocar que eso no se haya completado de la forma tal vez que Dios espera. Entonces, algo que hizo Jacob fue que donde se estableció, algunos estudiosos bíblicos dicen que de alguna manera Jacob desobedeció, porque se estableció en aquel lugar. Sucot significa cabaña, tienda, se estableció allí, y Dios quería que él se fuera moviendo hasta que le fuera entregada la tierra que ellos iban a poseer. Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Dice que allí compró una parte del campo donde plantó su tienda.
Y la parte que más me gusta es donde dice que erigió allí un altar y lo llamó el Elohé Israel. El Elohé Israel significa el poderoso Dios de Israel, en quien Él había puesto su confianza. ¿En quién está puesta nuestra confianza para que el problema que hay en la familia se resuelva? ¿Estamos nosotros dispuestos a que Dios provoque un encuentro con ese Esaú a quien lastimamos o nos lastimó hace ya varios años o hace un tiempo corto? Una de las particularidades que tiene el Evangelio, hermanos, es que nos invita a amar a nuestros enemigos. Es lindo decirlo, pero decía alguien muy respetado que conozco en el Evangelio, que dígame usted si para el mundo no es una locura que usted tenga que amar a alguien que lo odia y lo desprecia. Dígame usted si eso no es una locura. Por eso es que dice el apóstol que para los que se pierden este evangelio es locura, pero para usted y para mí es poder de Dios. Porque cuando experimentamos lo que dice la Biblia, aleluya, podemos sentir la confirmación de lo que Cristo dijo que íbamos a sentir. Podemos sentir la paz y experimentar el gozo de la salvación sin que haya algún impedimento de por medio. El poderoso Dios de Israel, el poderoso Dios de la iglesia Oración Contestada está aquí en esta noche. Yo le voy a invitar que usted se ponga sobre sus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero cerrar haciendo una oración, aleluya, por aquellas heridas del pasado. Tal vez aquí hay alguien que como Jacob